Buenas, ¿cómo están? Una vez más con todos ustedes, pues a través de este su programa que sabemos que es de mucha bendición para su existencia, como también para la nuestra. Sabe, amigo y amiga, quiero expresarle con todo mi corazón que a través de estos estudios que estamos abordando en esta etapa, en este tiempo de la historia que nos corresponde vivir aquí en la tierra, no solamente Dios a través de este su servidor le habla a usted, sino que de una manera frontal, directa, Dios está compartiendo conmigo, hablándome a mí. Por ello necesitamos tomar muy en cuenta lo que Dios nos está hablando hoy. Toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para prepararnos en esta vida y caminar en justicia, no va a decir la palabra de Dios. Por tanto, nuestro corazón debe estar siempre dispuesto a escuchar la palabra de Dios, ya que nuestro corazón es engañoso. Engañoso, sí. Ese es el corazón tuyo y el corazón mío. ¿Cuántas veces por habernos dejado mover por nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros deseos, cuántas oportunidades hemos lastimado, hemos afectado el corazón de los demás, hemos actuado de una manera arrogante, de una manera grosera, de una manera impertinente, que hemos hecho daño a las personas que de una u otra forma tienen una convivencia con nosotros. ¿Cuántas veces hemos maltratado, hemos herido con una palabra dura, con una palabra soez o con una palabra alternada con nuestros sentimientos y deseos, y que lo único que han hecho es lastimar, herir y mostrar a aquellas personas la maldad que tenemos por dentro? Eso lo has hecho tú, lo he hecho yo, eso lo hemos hecho todos, de una u otra manera, de una u otra forma. Hemos estilado una vida desde el punto de vista dependiente de lo que nosotros somos por dentro, de lo que hay dentro de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro ser. Por tanto, a usted, amada madre de familia, a usted, amado esposo, quiero animarle que tenga bastante cuidado cuando le expresa palabras a sus hijos, cuando usted comparte con la vida de ellos. Nuestra naturaleza siempre busca los mejores lugares, siempre busca ser el primero, siempre busca tener la atención, siempre busca los lugares cómodos. Por ello, si nos corresponde hoy en la vida, administrar la vida de nuestros hijos, administrar la vida familiar, como esposo, como esposa, tenemos que tener mucho cuidado con lo que compartimos, con lo que hablamos, con lo que expresamos a los demás. Cada palabra es un, escúcheme bien, es un proyectil que puede dejar en el camino heridos, pero también nosotros podemos utilizarlo no como el proyectil para derribar, para destruir, sino podemos utilizar la palabra para bendecir, para dar ánimo, para dar fortaleza, para crear en la vida de las personas que nos rodean una actitud de ánimo, una actitud de consuelo, una actitud de fortaleza, para que ellos puedan desarrollarse en la vida tan igual como tú y yo la hemos vivido y la tenemos que enfrentar en la sociedad. Hoy día estaremos compartiendo con cada uno de ustedes pues, este tema, y yo creo que este tema lo vamos a abordar en unas 3 o 4 series. Esperamos que lo tratemos en menos tiempo, pero quiero compartirlo de una manera detallada para que podamos aprender de este hombre. Vamos a hablar del José de la Biblia, no del José del Antiguo Testamento, sino del José, el esposo de María. Ya habíamos abordado en los temas anteriores algo de él,
Pero ahora vamos a ser un poco más específico. Y los temas de este tema en adelante lo he titulado Dios habló, José oyó, José hizo lo que Dios le ordenó. Escúcheme, Dios habló, José oyó y José hizo lo que Dios le ordenó. No es fácil hacer o ejecutar lo que Dios nos ordena en medio de un mundo apresurado, de un mundo donde se mueven las cosas de una manera tan rápida, tan veloz. La cibernética nos ha hecho caminar de una forma acelerada. Queremos las cosas al ajustar un botón, como lo es de la computadora o lo es del celular. Queremos que las cosas sean rápidas, ligeras, veloces, pero hay cosas que no requieren, escúcheme bien, no tienen esa rapidez, esa soltura o esa velocidad. Hay cosas que tienen su tiempo para poder realizarlas, ejecutarlas y cumplirlas. El derecho de la vida, escúcheme bien, es un derecho que Dios lo ha establecido para todo ser humano. Usted y yo vivimos por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Y si vivimos por la misericordia, la gracia, el amor, la ternura, dígalo como usted considere de Dios, de parte de Dios, tenemos toda la responsabilidad de que Él, escúcheme bien, al hablarnos, nosotros podamos escucharlo. Por eso este tema es frontal para cada uno de nosotros. Dios habló. La pregunta es esta: ¿Dios te está hablando a ti? Tú lees este libro bendito que Dios nos dejó, porque es a través de esta palabra que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Ahora, Dios en su gracia, en su misericordia eterna, Él se ha tomado todo el tiempo necesario, ha utilizado cientos y por qué no decirlo, miles de personas para que este libro llegue a tu hogar, llegue a tu casa, tú lo puedas tener en el frontal pues de tu vivienda, tú lo puedas tener en el mejor lugar de tu casa, de tu vivienda. Pero esta palabra no es para guardarla, es la palabra de Dios impuesta para que usted y para que yo podamos caminar en esta vida. Es el manual de orientación. Escúcheme, son las normas, las reglas que Dios ha establecido para que podamos caminar con efectividad en esta sociedad. Es el reglamento que Dios ha establecido para que nosotros podamos guiarnos, podamos instruirnos, podamos capacitarnos y de esa manera poder ser preparados para toda buena obra. De modo que si usted está caminando un poco desviado por el camino ancho, en la perversión sexual, en el robo, en el hurto, en todas sus formas, en la vida contaminada, llena de chismes, de herejías, de enemistades, etcétera, etcétera, es necesario pues que tome atención y diga, no, yo no puedo seguir así, yo no puedo continuar así, voy a ir al libro de los libros para que Dios me enseñe cómo debo caminar, cómo debo distribuir mi tiempo, cómo debo compartir mi tiempo, cómo debo caminar en esta sociedad y cómo debo mantener mis relaciones interpersonales. Las relaciones que Dios nos da no son para maltratarlas, para afectar sus sentimientos, sus emociones. Las relaciones que usted y yo tenemos son para cubrir parte de un vacío que tenemos cada uno de nosotros. El papá cumple una función en la vida del hijo, el esposo cumple una función en la vida de la esposa en la vida del esposo, los padres, los hijos para los padres y los padres para los hijos. Mi hermano, mi hermana cumple una función importante, trascendental en la vida mía. Por tanto, consideremos que estas relaciones han sido otorgadas, dadas de manera
de regalo para que nosotros podamos desarrollarnos y podamos caminar en la esencia de la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Recuerda cuál es el tema? Dios habló, José oyó y José hizo lo que Dios ordenó. Ahora, vamos a ponernos en primera persona. Dios habló, usted y yo oímos, usted y yo hemos hecho o queremos hacer lo que Dios nos va a ordenar. ¿Qué le parece si empieza hoy día a hacer lo que Dios le ordena? Jesús vino en una etapa muy compleja en el pueblo de Israel. Ya hemos compartido parte de esta historia. Jesús no vino en un momento de bonanza para el pueblo judío, en un momento de alturado, un momento de tranquilidad, un momento de paz. El pueblo judío excesivamente, aproximadamente 63 años había sido conquistado por Pompeyo, y ahí pues el imperio romano había tomado al pueblo judío como esclavo. Entonces el pueblo judío era esclavo del imperio romano. ¿Y sabe lo que hace un esclavo ante los amos? Usted sabe, imagínense en estos momentos, si usted hubiese vivido en el tiempo de Jesús y usted fuera patriota del pueblo judío, imagínese cómo podría haber caminado usted, cómo habría realizado la relación familiar, la relación sanguínea, cómo era la actividad de usted en el trabajo, en la familia, en la sociedad, con los amigos, con las amigas, con los familiares más cercanos, cómo era. No era fácil la vida de José y de María. Era difícil y casi imposible vivirla, porque allí en cada puesto de trabajo habían soldados romanos. Por las calles, por los caminos, los soldados romanos estaban siempre cuidando y abusando de la familia. De tal modo que si te veían por a ti Antonio, José, Pedro, María, Esteban, qué sé yo, si te veían por ahí, te veían de repente, no sé, en ese tiempo no se utilizaba este traje, pero te veían pues con una tela de lino, estabas muy hermoso, muy hermosa. Imagínate qué podía pasarte si te veían por ahí los soldados que estaban por el camino. Era tedioso, era una vida en sobresalto para el pueblo de Israel. El imperio romano había tomado pues de una manera severa al pueblo judío, esclavos para sus servicios, para sus demandas, para sus placeres, para sus deseos. No era fácil, era complejo, era difícil. Yo admiro esta etapa en la vida de José y de María, los admiro porque aparte de ser esclavos por el imperio romano, ellos tuvieron una gran responsabilidad delante de Dios. Dios los había elegido para que sean ellos los padres de Jesús aquí en la tierra. José era el padre adoptivo de Jesús, y eso amerita mucho, hermano, hermana. No era fácil, era complejo, era difícil. Si para ti como padre te es difícil criar tus hijos hoy, si para ti como madre era difícil criar tus hijos hoy, imaginémonos en qué estado se encontraba María, José, Jesús y sus hermanos, porque la Biblia nos dice que él tuvo hermanos, y sus hermanos en esa etapa tan cruenta, tan difícil, tan negra vida, por el hecho de que ser conquistados por el imperio romano. Bueno, Mateo capítulo 1, versículo 20 y 21, para entrar en sí en el tema, nos habla de esta manera, y pensando él en esto, o sea, en José, y pensando José en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer,
porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Mateo 1, 20, 21 nos refiere pues la escritura de esa manera. Israel estaba esperando un libertador, ya hemos hablado, hemos compartido el nivel político, social que vivía en esos momentos Israel, el pueblo judío. Israel esperaba pues a viento en popa, si decimos esa palabra, si podemos expresarlo así, un libertador. Israel quería que viniera pues un superhombre y venga con su espada en su vaina y sacara la espada y le cortara la cabeza a los soldados romanos y a Herodes, porque Herodes era el gobernador, el rey en ese momento del pueblo de Israel. Entonces estaban esperando un superdotado que venga y destruya al pueblo romano, al imperio romano que los tenía subyugados en todo sentido de la palabra. Eso estaba esperando Israel. Y por supuesto, como conocedores de la Escritura, como conocedores del Antiguo Testamento, ellos pues estaban esperando al rey de los judíos porque Dios se lo había prometido. Dios le había prometido un libertador, pero ellos confundieron el mensaje. El libertador que iba a venir de parte de Dios no era un libertador como ellos querían, como ellos pensaban, como ellos consideraban. Ahora, hay algo muy importante de analizar en esos momentos con respecto a la situación política, social y económica que vivía el pueblo de Israel. Israel estaba esperando un libertador que destruyera al imperio romano, pero Dios les enviaba un libertador para libertarlos a ellos del pecado. Israel estaba de espalda delante de Dios. Israel le había dado las espaldas a Dios. Israel había, escúcheme bien, adulterado la palabra, caminaban como ellos querían, enraizados en pecados, en la promiscuidad sexual, en el vandalismo, en el robo, en el hurto, en todas sus formas, en el alcoholismo, etcétera, etcétera. Israel había perdido la noción de lo que significa ser un hijo de Dios. Y Dios se había apartado de ellos porque habían, escúcheme bien, hecho de la palabra de Dios anatema. Ellos habían pecado, habían lastimado el corazón de Dios. En otras palabras, habían basureado la voz de Dios. Ya no hacían los ejercicios espirituales, ya no le daban la gloria y la honra a Él, ya el templo había sido desolado y bueno, para ese entonces, gracias a Dios, Herodes había ya construido el templo y había construido el templo Herodes porque quería respetar, escúcheme bien, la religión judía, o sea, le quería hacer respetar la religión judía. Hasta esos momentos hemos visto la gloria de Dios por el hecho de que Herodes mismos les edificó un templo maravilloso y hermoso para que ellos no pierdan la costumbre de ir a buscar a Dios, a adorar a Dios. Pero el problema que había en esos momentos es de que los escribas y los sacerdotes eran también esclavos y no tenían la libertad para poder hacer y ejercer pues el llamado que Dios había establecido desde el punto de vista bíblico. Habían algunos manoseos, si podemos decir, la palabra de Dios con respecto a las demandas que Dios establecía al pueblo judío, al pueblo de Israel. Había muchas situaciones confrontativas y Israel le había dado la espalda a Dios. Escúchenme, amado hijo de Dios, escúcheme, amada hija de Dios. Dios habló, José oyó y José hizo lo que Dios le ordenó.
Dios habla, usted y yo debemos escuchar y debemos hacer y ejecutar lo que Dios ordena. No importa, no interesa lo que los demás a su alrededor, ni a su lado izquierdo, ni a su diestra, ni a su izquierda, pues escúcheme bien, tienen que opinar. ¿Cómo lo va a hacer usted? Obedezca como Dios lo ordena. Si estamos en estos momentos con usted, es porque Dios habló, este hombre oyó y se está haciendo lo que Dios ordenó. Y lo estamos haciendo como Él ordenó, porque Él se merece todo honor y toda gloria, porque a Él alabamos y adoramos con todo nuestro corazón. No puede venir aquí y darme una opinión un alcalde, ni el presidente de la República, a decirme cómo debo hacerlo. No puede venir a decirme una persona que es un hereje, a decirme cómo lo debo hacer. No, lo voy a hacer como Dios lo ordena. Y usted, hijo de Dios, usted, hija de Dios, haga las cosas que Dios le ordena. El pueblo judío tuvo ese problema. Él oró, el pueblo de Israel oyó y no lo hizo como Dios lo ordenó. Pero dentro de ese cúmulo de personas, dentro de esos miles de ciudadanos judíos, Dios encontró una familia, la familia de David. Y esta familia pues crió por una parte a José y también crió por otra parte a María. Y tanto María como José sí estuvieron dispuestos a hacer lo que Dios ordenaba. Ahí está la diferencia. El pueblo judío vivía en pecado, vivía en maldad, le había dado la espalda a Dios, pero notemos algo muy importante aquí. Habían dos personas que estaban dispuestos a pagar el precio, escúcheme bien, de la obediencia a Dios. ¿Y quiénes fueron? José y María. Le damos la gloria y la honra al Señor por ello. Entonces cuando Dios le habla a José a través del ángel, José y su dependencia en Dios fue tan profunda, tan real, tan exigente para él mismo. De tal modo que que Dios le había confiado a su hijo en la mano de José. Oiga, ¿se imaginan eso? Que en medio de todo ese charco, ese lodo de pecado, de maldad, de rebeldía delante de Dios, de actitudes, acciones injustas delante de Dios, Dios encontró un hombre y una mujer, en este caso un hombre, para ser padre adoptivo de su hijo Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Qué especial. Cuando yo pienso en esto, cuando yo miro la palabra de Dios y veo esto, yo me admiro de José. Yo afirmo una vez más en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que hombres con la naturaleza de José hemos tenido uno nomás. ¿Qué? Sí, uno nomás. Porque fue el único que fue padre adoptivo de Jesús. Sí, fue el único. Dios lo había preparado desde su nacimiento para poder desarrollar un carácter, una conducta, una forma de ver las cosas diferente, una manera de poder expresar las cosas ante los demás. Dios había puesto en él ese carácter noble, carácter firme, estable, para poder cubrir y proteger a Jesús en su trayectoria por esta tierra. Dios no vio otro, Dios vio a José. Qué maravilloso, qué tipo de personaje, qué hombre. Es un hombre admirable, ¿no? Sin embargo, él no ocupaba pues la casta económica elevada. Recuerde que el pueblo judío era esclavo.
ahí todos eran esclavos para el Imperio Romano. No había un estrato social elevado, ni medio, ni tampoco bajo. Todos eran esclavos. Pero dentro de todos los esclavos, pues, habían de todas maneras. El hombre siempre, de una manera escapista, busca un lugar preeminente para su existencia. Estaban los profesionales, estaban los alfareros, estaban los que rendían culto y homenaje a Dios en el templo, estaban los estudiosos de la Biblia, los que escribían los textos bíblicos, que eran pues los publicanos y los sacerdotes que ofrecían pues los sacrificios en el altar de Dios. Y de esa manera habían también otro tipo de profesionales ahí en ese tiempo pues de Jesús. Entonces José era carpintero, no era de otra clase, era de la clase obrera. José, juntamente con toda su familia, eran, como hemos dicho anteriormente también, a través de esta demanda que Dios le había establecido a José y a María, no había una estabilidad en el lugar donde ellos vivían, porque ellos eran de condición social de una familia numerosa, no eran pocos. La Biblia nos habla de los hermanos de Jesús y de las hermanas de Jesús. Por tanto, era una familia numerosa. En esta parte que estamos estudiando hoy, hablamos que Jesús venía como el primer hijo. Jesús vino como el primer hijo, fue el primogénito de la familia de José y de María. Por tanto, ellos tuvieron las condiciones necesarias como para poder guiar, dirigir de una manera estable la vida de Jesús, siempre y cuando no vinieran los demás hijos, pero cuando vino el segundo, el tercero, el cuarto, ¿en qué situación estuvieron? Su trabajo de José era artesanal, razón de ello. Razón de ello es que solo ofrecieron 2 tortolas cuando presentaron a Jesús en el templo en lugar de un cordero. Estamos hablando cuando ellos han presentado al templo aproximadamente eso, no me acuerdo de qué tiempo en estos momentos, pero de toda manera cuando ellos presentaron al templo a Jesús, escúcheme bien, ellos llevaron 2 tortolas o 2 palominos para presentarlos en lugar de un cordero. Esto nos muestra claramente la capacidad económica que tenía José y María. No llevaron un cordero, no llevaron un macho cabrío para presentarlo al altar en sacrificio cuando presentaron a Jesús, sino llevaron 2 palominos. No, 2 palominos llevaron. Entonces, de esa manera, ellos cumplieron con el mandato que Dios había dado para presentar los niños al templo. Y Jesús fue ofrecido pues en el templo, fue presentado al templo ofreciendo 2 tortolas o 2 palominos. Esto nos muestra la calidad económica o la condición económica en que tanto José y María estaban establecidos en el pueblo judío. José, María y su familia vivieron en Nazaret la mayor parte del tiempo, hasta los 30 años. Ellos tenían mucho temor con respecto a la vida de Jesús, por el hecho de que el pueblo de Israel ya había escuchado a través pues, de los magos que él era el rey de los judíos, y esto le hacía vivir en sobresalto, porque Herodes había escuchado ya, y recuerde que Herodes mandó a matar a los niños de pecho cuando se sintió burlado por los magos, y de esa manera pues fue devastador el tiempo de Jesús, por el mismo hecho de que el matón Herodes, el homicida Herodes, el bárbaro Herodes, había hecho una corriente sangrienta en todo el pueblo judío
por el hecho de haberse sentido burlado de los magos y porque quería exterminar al rey de los judíos que había nacido y que era Jesús. Ellos tenían, José y María tenían una relación íntima con Dios. O sea, ellos habían considerado en su vida que debían tener una dependencia de Dios. Y esto es muy importante, amado amigo y amiga, que consideremos. Tú puedes mirar, escúchame bien, aproximadamente frente a ti, tienes un alcance de ver las cosas nítidamente, creo que hasta 50 metros. No estamos hablando de nítidamente las cosas más pequeñas. Algunos tenemos la tendencia de mirar específicamente 10 metros adelante o 20 metros, pero ponle 50, pero no puedes mirar lo que está atrás. Y lo que está a los costados tuyos también. No puedes mirarlo de la misma forma como miras al frente, ¿verdad? Yo no puedo distinguir lo que tengo a los costados, menos lo que tengo atrás. Que tengo memoria de lo que está atrás porque ya lo vi, escúcheme bien, pero no tenemos alcance, escúcheme bien, con respecto a la grandeza y el poder de Dios, que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, no contamos con eso. Sin embargo, cada uno de nosotros debemos considerar que necesitamos de Dios urgentemente por esas limitaciones que tenemos. Tus limitaciones pueden ser, escúcheme bien, armas mortales del enemigo contra tu propia vida. Tus limitaciones pueden ser armas mortales para los enemigos que tienes, y ellos te pueden destruir, malograr, afectar. Por eso es que tú tienes fracasos, por eso es que no puedes tener la misma competencia desde el punto de vista productiva en la sociedad, porque hay límites en tu vida, hay límites en mi vida, y hay límites que podemos desarrollarlos, escúchame, o suplirlos o llenarlos con parte de la familia. Por eso es que cuando empezamos esta conferencia estábamos hablando de que papá y mamá cumplen una función en tu vida que es muy importante, que tus hermanos cumplen una función en tu vida que es muy importante y que debemos amarlos, estimarlos, respetarlos por la importancia que ellos tienen para nosotros. Pero además de eso debemos considerar que en la sociedad estamos corriendo el certamen en nuestra vida. Y tenemos en consideración, y debemos considerar siempre esto, que las personas que tenemos alrededor son las personas que pueden apoyarnos, ayudarnos, para ver lo que nosotros no vemos, para ocupar, escúcheme bien, una fortaleza en nuestra vida con respecto a las áreas débiles o las áreas que nosotros no podemos suplir y las limitaciones puedan ser cubiertas y llenadas por ellos. Ahora, no en toda nuestra vida se da eso, pero sí cubre pues esa falta, cubre esa necesidad, la esposa, el esposo, los hijos, papá, mamá, no miras, no has visto lo que hay atrás, no has visto lo que hay a tu costado. Mira, tú puedes mirar 20 metros, pero yo te digo, la próxima cuadra hay un hueco, ten cuidado porque ahí ha habido un choque, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esas limitaciones las cubren nuestra familia. Y eso debemos considerarlo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque si alguien puede suplir esa necesidad de una manera frontal, de una manera efectiva, es Dios. Y Dios suplía esas limitaciones en la vida de José y de María. Por eso es que el ángel se le presentaba. Y por eso hoy Dios nos habla a través de su palabra, porque es la palabra la que nos guía, la que nos dirige, la que nos consuela. Amado, amada, vea la palabra, camine la palabra, déjate guiar por la palabra.
Si José y María vivían en sobresaltos porque el, el audaz, el mordaz, el criminal Herodes buscaba a Jesús para quitarle la vida, para exterminarlo de esta sociedad, pues el ángel del Señor siempre estaba dándole mensajes a José para cuidar al niño. Siempre estaba dándole mensajes a la familia de José y de María. ¿Para qué? Para mantenerse estable y para cubrir sus necesidades, para cubrir sus áreas débiles, porque Dios cuando cubre, cubre completamente nuestra vida. Por ello, yo te animo que tengas un encuentro con Dios. Ya estamos terminando este primer tema de Dios habló, José oyó y José hizo lo que Dios ordenó. En el próximo tema vamos a estar extendiéndonos un poco más para darnos cuenta qué es lo que va de la vida de José y de María. ¿Qué te parece si oramos? Vamos a orar y dile al Señor junto conmigo: Padre, gracias porque lo que he aprendido hasta estos momentos, Señor, es vital para mi vida. José y María no eran de una condición económica elevada. José era de la clase obrera, y era de la clase obrera porque si ellos hubiesen sido de otra clase, hubiesen presentado un cordero cuando presentaron a Jesús en el templo. Pero en esta oportunidad hemos estudiado que ellos presentaron 2 palominos o 2 tortolitas. Esto nos muestra, Señor, que la condición económica de José y de María no era tan solvente que digamos. Por ello, te agradecemos, Señor, porque esta verdad hoy día llegó a mi corazón. José y familia, José y María y toda su familia, sabemos, Padre, que vivieron en Nazaret, tenían mucho temor a ti, Señor. Por eso te clamamos en el nombre de Jesús que nos ayudes, nos fortalezcas y nos des, Señor, también el equilibrio que tuvieron ellos para poder enfrentar los golpes de la vida. Te alabamos, te adoramos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios le bendiga.